bienvenidas a este 32 minutos especial que hacemos a veces los días viernes. Tratamos que sea ojalá cada viernes cuando se puede. Y yo creo que esto les va a gustar, fíjate. Ella no debe morir. Taro Rivera, o Víctor Rivera. Taro, para los amigos, es mi amigo, así lo siento. Les voy a contar, pero lo voy a saludar primero. ¿Cómo estáis, Taro? Bien, aquí estamos un poco nerviosos, pero estamos dispuestos a una conversación entretenida y dar a conocer fundamentalmente lo que es mi trabajo literario, que es muy corto, pero ya estamos, ya me metí en esto ya. Fíjate que la razón por la cual te agradezco mucho, Taro, que hayáis podido venir desde lejos, desde Puente Alto, cruzando la ciudad. Este libro, que se lo muestro acá, que lo estamos mostrando, de la editorial Muncún, hay una serie de afectos cruzados. Le mando un saludo a quien está detrás de este esfuerzo editorial, la editorial Muncún, que es mi gran amigo de la vida, Juan Gajardo, que está allá en Valparaíso, desde ya nos está viendo, nos está escuchando, así que le mando mucho saludo porque le he puesto mucho amor y me encanta, a propósito de que ayer se inició ya la feria del libro de Macul, estos esfuerzos, hay tanto amor para producir algo tan simple como unas páginas impresas. Y la razón por la que quise invitar a Taro y hacer esta conversación es que nosotros acá en 32 minutos, Taro, hemos estado mucho recordando permanentemente temas de los 50 años. Los 50 años, por supuesto, nos circunscriben al momento, digamos, del golpe, ¿cierto?, de septiembre del 73, pero a veces no tanto, y eso yo creo que me parece muy interesante, de lo que vino después, de las distintas luchas contra la dictadura, algunas que están en primera plana, y otras, que es un poco la idea de este libro, que están en segunda plana. Y esto tiene que ver con la protagonista de este libro, que es una historia verídica y que es Diana Araujo, que durante 4 años fue parte del equipo de seguridad de Gladys Marín en la clandestinidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco y le cuentas aquí a la gente de 32 minutos quién es Diana Araujo? Sí, efectivamente, claro. Diana Araujo, una amiga que me relató su experiencia con ella. Yo no la veía hacía muchos años, me encontré con ella por ahí por el año, hace como 5 años atrás, ¿ya? Después de casi 40 años, y de ahí recién supe ya cuál fue su historia. No la conocía antes yo, y para mí fue una tremenda sorpresa. Y ella sentía en la primera etapa, está en una situación muy compleja de olvidar su pasado, ¿ya? De no querer recordarlo. Y de hecho, la primera parte, los primeros 2 capítulos del libro se refieren a esa parte, ¿ya? Entonces yo parto con una ficción donde ella está con una situación que también es real, que es la pérdida de memoria de su mamá. De su madre. De su madre. Ya esto en tiempos recientes, esto después de la dictadura. 2005, y la fijo ese momento en una fecha muy precisa, que es cuando se anuncia, se conoce la muerte de Gladys Marín. Ella se levanta ese día, digamos, con una sensación extraña y sabe tenía un plan, el plan, digamos, para ese día, que era salir con su madre al parque forestal, con su hija, pasear, leer, qué sé yo. Luego escucha por la radio la noticia, ¿ya? Y por ahí viene todo ¿cómo se llama? Se desencadena una cantidad de recuerdos que ella quería olvidar, que no los quería tener presentes, ¿ya? Pero en un momento determinado a ella la llaman por teléfono y la nombran por Vicky, ¿ya? Bueno, yo en esto de tratar de conocer cómo es la literatura, digamos, me puse a estudiar mucho en literatura, y entre otros me encontré con los escritos de Marcel Proust, ¿ya? Uh-huh. Donde él habla de la famosa Magdalena de Proust, que a partir el olor, el sabor, todo eso, claro, ¿ya? Le provoca un volcán de recuerdos, como justamente se llama uno de los capítulos. Claro, y efectivamente el nombre Vicky, y además cuando esta amiga le dice: mira, Vicky, ¿vas a ir al funeral de Isabel? Isabel era Gladys Marín, pues, entonces claramente estaban hablando en el año 2005 2 ex clandestinos que conocían, o clandestinas, que conocían perfectamente los códigos de la época, ¿ya? Y eso a ella le cambió completamente toda su estructura mental, y su madre, digamos, perdiendo la memoria, dice: yo no puedo dejar esto olvidado, y resuelve recordar.
Y a partir de eso, entonces, tú te juntas con ella y a partir de eso reconstruyes esa historia que ella había olvidado y que a partir de una Magdalena de Proust, Claro. de esta idea, digamos, de un gatillante que puede ser una cosa, incluso un olor, un recuerdo, en fin, en este caso, por supuesto, la noticia de la muerte de Gladys Marín, se le activa. Ella, Diana, que fue en la década del 70, en los 80, bueno, ella sale al exilio con sus padres muy joven, muy pequeña, y entonces en algún minuto en una especie como de operación retorno, podríamos decir, la operación retorno es más bien del MIR, pero una operación retorno, ella vuelve a Chile, ¿cierto?, a finales de los 70, siendo el 79, al parecer. A principios del 79. Al principio del 79, claro. Y la destina el partido. Te avisan, te montas a un avión, te vienes acá, digamos, nadie te entrega mucho antecedente ni te pregunta mucho, claro. Y la destinan para ser parte del equipo de seguridad de Gladys Marín, lo cual vive intensamente durante 4 años, y después tiene otras labores, pero es una de las tantas personas, me conmociona lo que tú dices, porque son esas historias, no solo ella y su propia memoria, sino la historia también de un país que olvida tantos esfuerzos anónimos de quienes no murieron, en fin, pero que entregaron años y años de su vida para tareas que en ese minuto aparecían tan relevantes como proteger a una figura como Gladys Marín para que pudiera sobrevivir en clandestinidad. Exactamente. Digamos que buena parte de la historia tiene que ver con esta época tan dura, tan difícil, pero tan especial que es la clandestinidad, la conspiración. ¿Ya? Yo le dedico mucho tiempo a eso. Primero porque yo mismo la viví, digamos, o sea, por lo tanto conozco todos estos entreveros y estos secretos que hay, digamos, en la vida clandestina. Ella, más que formar parte del equipo de seguridad, ella la destinaron a vivir en la casa con Gladys Marín. Hacer la cobertura. Claro, ya ella hacía la cobertura, ya para eso se inventa toda una historia, digamos, ya viene otro personaje que es muy importante en la novela, ya donde vive con ella. Ya viven las dos como pareja y Gladys Marín era la tía que venía del sur, que se iba a quedarse con ella en Santiago. Esa era la historia. ¿Ya? Gladys Marín era la tía de Diana. De Diana para los efectos. Para el vecino. Claro, para el vecindario. Es como, por así decirlo, el primer manto, el manto más directo. Y ellos eran pareja, por lo tanto, cuando salían, tenían que salir como pareja y volvían como pareja. Todo eso y la vecina le preguntaba, oiga, no he visto a su tía. Una cosa por y Diana entonces le decía, no, claro, sí, mi tía viajó al sur, pero vuelve. Claro. O sea, obviamente que esto se dio no solo en un lugar, sino que en varios lugares, porque también hay momentos muy precisos, muy concretos, donde Gladys Marín es descubierta en la calle. Una persona que había trabajado anteriormente en el Parlamento, como ella había sido parlamentaria, la reconoce. Y le dice, tú eres Gladys Marín, la comunista. Y lo dice así, en pleno Providencia con Pedro Valdivia. Y ella tiene que sacarla de ahí. O sea, nuestra protagonista, Diana, la tiene que sacar de ahí. Y por lo tanto eso exige la necesidad de cambiarse de casa. Entonces, eso de los cambios de casa, todas esas coberturas, todas esas maniobras que se tienen que hacer, todo ese equipo que en un momento determinado, digamos, tiene que proteger a Gladys, ¿ya? Eso es parte de la trama. ¿Ya? Bueno, y la trama también tiene una serie de elementos más incorporados. Obviamente ahí está todo lo que es el trabajo de la CNI propiamente tal. ¿Ya? ¿Qué está haciendo la CNI mientras tanto? Y aquí se produce algo parecido a la historia de la novela Los Miserables, donde el protagonista vive su vida, digamos, pero siempre perseguido por un policía, aquí también. Durante toda la trama hay una persecución permanente de un agente de la CNI... Obsesionado por ubicar a Gladys Marín. A la Gladys Marín, pero después sabiendo, digamos, que más importante era ubicar a la encargada de la seguridad. Con eso tenía una red completa. ¿Ya? Sí. Así que de ahí se convierte, gran parte de la tensión dramática de la historia está vinculada a esa persecución. Bueno, yo quiero confesar que yo empecé a leer la novela y que no la he terminado. Las locuras como hacer un noticiero todos los días y muchas más me lo han impedido, pero efectivamente sí, eso aparece. De hecho, aparece muy intensamente esta relación compleja de persecución, lo hace muy interesante. Bueno, también otro momento que es justamente el quehacer militante. Quería preguntarte también por eso, porque fíjate que yo leyendo la novela Ella no debe morir, que de hecho parafrasea algo contrario en realidad que dice la protagonista, cuando en algún minuto ella también plantea que ella
debe morir de sí misma. Y eso tiene que ver con esta orfandad, este abandono muchas veces de ese quehacer militante que después del 90 como que desapareció, ¿no? Originalmente la novela se iba a llamar No tuve la suerte de morir, porque dentro de las conversaciones que tuve con la protagonista, en un momento determinado me lo señala, ¿ya? Yo no soy héroe, no soy heroína porque no tuve la suerte de morir, me dice, porque en su particular visión de los hechos suponía que para convertirse en héroe había que morir. Yo le decía que no es así, digamos. De hecho, el último capítulo se llama No tuve la suerte de morir, porque era su deseo. Bueno, no quiero spoilear, sí. porque hay un momento en que ella ya solo desea morir. Pero eso, además te lo pregunto porque saliendo un poco de la novela, y eso es lo que me parece súper interesante, y por eso invitamos a Taro, y por eso creo que es importante abrir estas conversaciones, incluso más allá del artefacto de la novela que nos regala Taro, porque ahí hay algo que yo insisto que incluso ahora que estamos en los 50 años, que hay mucha actividad, mucha agenda pensando en los 50 años en la memoria, hay unas historias secundarias, terciarias, que de repente están de verdad olvidadas, sí, como que no existen, como este quehacer militante, aquel que te tocó cuando de repente alguien te llamó y te puso en una tarea. Imagínate esta tarea, o sea, empezar a ejercer un juego de rol 24/7, siendo la sobrina de la tía, no sé qué, y después en algún minuto la alegría ya viene y esto desaparece. De hecho, termina siendo para nuestro país incómodo esta historia. Esa parte está muy marcada dentro de la etapa final de la historia de Diana. Su aspiración personal era justamente estar ahí en La Moneda, con la bandera en alto, ya así como el triunfo de la Revolución Sandinista o la Revolución Cubana. Y todo eso se va perdiendo en el transcurso de la lucha misma, digamos, en la clandestinidad, ya en la etapa de las protestas, donde ella ya no estaba cumpliendo ese rol de seguridad con Gladys, ya empezó a cumplir otras tareas, y efectivamente viene una etapa de decepción, de ir viendo que sus aspiraciones, tanto en lo personal como colectivas, ya no eran las que se pretendían, y que la historia al final no está marcada por un triunfo de la forma como se esperaba que cayera la dictadura, con una gran movilización de masa que terminara poco menos que tomándose la moneda, etcétera, ¿ya? Y no, pues terminó con una salida negociada, ¿ya? Que no era lo esperado, y por lo tanto de allí surge una historia distinta a la imaginada. Además que ella también, como estaba su historia personal, ¿ya?, tuvo que justificar ante su familia el por qué ella decide tomar este camino, ¿ya? Porque tenía una vida cómoda en Hungría. ¿Ya? Estaba en el exilio en Hungría. Estaba en el exilio en Hungría. Estudió sociología unos años. Estaba estudiando sociología, abandona los estudios, estaba por casarse en ese momento también allá en Hungría, abandona su... Todo esto a los 21 años. 21 años aproximadamente, claro, o sea, muy joven, ¿ya? Pero siempre estaba su deseo de retornar, ¿ya? De estar en Chile, de vivir el momento de la victoria, el momento de la caída de la dictadura. Estamos hablando del año 79, el año 79, incluso en las peores condiciones, el Partido Comunista en todos sus documentos siempre decía la dictadura está por caer, ¿ya? En cualquier minuto cae, que esa esperanza, ese optimismo, ¿ya?, que tenía más valor místico, que buscaba que la gente estuviera, digamos, participando activamente, porque nuestro trabajo iba a permitir la caída de la dictadura. Ella obviamente que asume esa disposición y esa esperanza y dice, no, tengo que estar en Chile a la caída de la dictadura, no puedo estar viviendo esto de ver caer a Pinochet por televisión, ¿ya? Y esa decisión romántica la hace volver a Chile, pero previo a eso participa en un curso de seguridad de alto nivel profesional que la permite prepararse para esta tarea que le corresponde después. O sea, cuando a ella la mandan al trabajo de seguridad, al curso de seguridad, ya estaba pensado que ella podía ser una aspirante a tener esa responsabilidad, que no hay que olvidar de que el Partido Comunista y la Juventud Comunista vivió una experiencia pero muy dolorosa, ya que no es solo la caída de dos direcciones del partido, ya, con desaparecido, con el secretario general desaparecido, muerto, ejecuciones, 76,
¿ya? Pero también con traiciones, ¿ya? De Basoa, de Fanta, que también forman parte de la novela, o sea, son protagonistas también, pero en su rol de traidores. Entonces, no se podía el partido darse el lujo nuevamente de vivir esa experiencia. Por lo tanto, se busca, se selecciona a la mejor gente en términos de compromiso, de lealtad, pero también de preparación profesional, ¿ya? Entonces, ella venía poco menos que a los leones, digamos, o sea, ¿ya? Y para estar ahí había que estar muy bien preparado y con mucha disposición y con mucha mística. Eso trato de reflejarlo de alguna manera en la lectura. Pero lo tratas de reflejar con claroscuro. O sea, de hecho te escucho y es interesante porque hay una mística, hay un deseo, había que luchar contra la dictadura, pero también hay un elemento crítico que se lee en la novela, que escucho más en tus palabras, que tiene que ver, en este caso, caracterizado en el Partido Comunista, que es la experiencia tanto de ella como tuya, pero que en realidad probablemente es extensivo al resto de las organizaciones de izquierda, el Partido Socialista, el MIR, el MAPU y el Partido Comunista, pensando en esos 4 partidos principales. En esta cosa de, bueno, incluso al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hay también una crítica de cómo cierta toma de decisiones políticas empujan y cambian la vida radicalmente y después de repente la situación política cambia y el resto siguió de largo. Eso es gran parte de del contenido de la novela. O sea, busca justamente explicar ese fenómeno de claroscuros en términos de cómo compatibilizar el entusiasmo personal, el riesgo, digamos, de meterse, digamos, o sea, de entregar la vida, pero al mismo tiempo de no ver que ese riesgo personal es compatible con otras decisiones que se están tomando, ¿ya? En gran parte, aquí no hay una crítica explícita a la política del Partido Comunista de irse con todo a terminar con la dictadura. Ese no es el punto. El punto es de irse con todo, pero no tener todos los elementos para hacerlo, ¿ya? Claro, porque hay mucha crítica, tal como tú lo dices, respecto del comportamiento de cada partido, ¿ya? Yo sé que al Partido Comunista se le critica como una decisión equivocada. Este no es el punto. Aquí se asume como una decisión correcta, pero ya tirarse a la piscina, pero en una piscina que no tenía la suficiente agua, ¿ya? O que el nadador, el que se tiraba, no tenía todos los elementos para resistir ahí esos son elementos que están incorporados en la crítica, o sea, en el desarrollo de la novela, y que son elementos críticos evidentes, o sea, no, porque este no es, o sea, disculpa, o sea, si hay algo que trato de no intentar hacer o de evitar, es convertir la novela en un panfleto. O sea, pero lejos de eso. Claro, lo que yo ya lo he leído y lo que hemos estado conversando es lejos de eso. Ahora, justamente claroscuro, claroscuro no es solo claro o es solo oscuro, es claroscuro. Claro. Porque uno dice, y a veces también hay mucha mirada, sobre todo de conversos, de gente que en realidad se alejó muy radicalmente del mundo izquierda y lo dice, lo voy a decir así, un poco utilizando la protagonista, es decir, cómo una organización política le dice a una chiquilla, digamos en esos términos, de 20 años, 21 años, que está estudiando sociología en Hungría, que está con una relación allá, etcétera, usted se me viene y la voy a poner una tarea que no le pregunté antes ni le dije antes, yo voy a decidir cuál tarea, que es cuidar a la secretaria general, digamos, de la Juventud Comunista en ese tiempo y una de las principales líderes de la izquierda chilena como es y fue Gladys Marín. Entonces uno dice, pero también había que estar en ese minuto para tomar esa decisión. Eso pareciera ser más allá de incluso de fijar una posición, hay que mirarlo. Es el ejercicio de memoria que nos ofrece, entre otras cosas, además del valor literario, esta novela que tú haces, Taro, y eso me parece tan importante en estos 50 años, mirar estas historias petit histoire, estas historias más pequeñas, que son gigantes, porque tienen que ver con las personas, y que quizás nos permiten hacer una mirada más completa a 50 años del golpe militar, de todo lo que fue también el camino a la resistencia. Me gustaría una opinión final de tu parte en este contexto. A propósito de eso que acabas de decir, de tomar una decisión y entregarle una tarea a un militante, voy a contar mi propia experiencia personal muy cortita, que está reflejada en este libro que se llama ¿Qué hiciste para...? No sé si... Sí, te dale nomás, aquí tenemos. ¿Qué hiciste para el 73? ¿Ya? Es una pregunta, ¿qué hiciste para el 73? Yo tenía 18 años,
el año 73, estoy hablando de mayo del 73, me correspondía hacer el servicio militar. Y bueno, estaba la crisis del gobierno de la Unidad Popular en su máxima expresión, ya había estado el paro de octubre, bueno. Y por lo tanto había que tomar una decisión respecto de cómo de alguna manera tener en las Fuerzas Armadas un contingente con un pensamiento más avanzado, de izquierda, porque la evaluación que se tenía de las Fuerzas Armadas, que era una Fuerza Armada reaccionaria, etc. Y por lo tanto una de las tareas era incorporarse a las Fuerzas Armadas, y la vía más natural para incorporarse era el servicio militar, claro. ¿ya? O sea, la más masiva, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y de alguna manera influir ahí. Bueno, yo partí pero con un entusiasmo pero absoluto, con despedida en mi casa, en la misma base, ya, vamos, este cabro se va a la revolución, pero desde adentro. A defender al gobierno de la Popular, porque eso era defender al gobierno de la Popular. Pero bueno, estoy hablando de mayo, en septiembre del 73, digamos, cero posibilidad de defender nada, no. O sea, porque a pesar de que tenía contacto, la única orientación era: usted tiene que ser el mejor, ¿ya? Se tiene que cuidar primero, o sea, cuidar de no dar a conocer, digamos, su militancia, por un lado, pero también ser el mejor soldado, el mejor, ¿ya? Y por lo tanto, gran parte de mi tarea fue tratar de ser el mejor, ¿ya? Bueno, tratando de ser el mejor, terminé siendo galardoneado, por así decirlo, con la medalla 18 de septiembre, que es la máxima aspiración que puede tener un soldado, digamos, ser el mejor soldado del regimiento, de sargento reserva, ¿ya? Todo eso ganado antes del golpe, pero ya entregado después del golpe. Las condecoraciones entregadas después del golpe. ¿Ya? ¿Cómo yo podía, digamos, decirle que cumplí, pero en esas condiciones? ¿Ya? Y posteriormente, por secuela de seguir siendo miembro de la Fuerza Armada como en calidad de conscripto, tuve que llegar a ser guardia en Pisagua, ¿ya? En Pisagua, cuando estaban los propios compañeros, ya que yo los sentía a mi hermano, ¿ya? Yo siendo guardia armado. Entonces, esa situación ya yo la viví, digamos, pero de manera muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y ya la vuelta, ya teniendo como costo adicional el que a quienes sabían que yo había hecho el servicio militar, la primera pregunta es: ¿ya cuántos mataste? ¿Ya? Y tenía que abordar y enfrentar esa interrogante, ¿ya? Por lo tanto, claro, yo lo planteo ahí, digamos, cómo se manda a hacer el servicio militar, digamos, si no estamos preparados ni siquiera para atenderlo y para darle un contenido a lo que uno estaba haciendo ahí. O sea, yo quedé a la deriva en un momento determinado. Bueno, lo mismo le pasa a esta niña, pero en otro contexto, obviamente. O sea, ella viviendo en una zona de confort, ¿ya? Pero fue una decisión de ella. Aquí también fue una decisión mía. Supuesto. No hay ningún arrepentimiento en ese plano. O sea, yo tomo la decisión, digamos, ante la solicitud que hace el partido, ¿ya? O la Jota, como quien sea, ¿ya? Y era en alguna medida lo que yo esperaba. En este caso, Diana esperaba que le dieran la posibilidad de volver a Chile porque ella por sí misma no lo podía hacer. ¿Ya? Por lo tanto, para ella fue un momento de gloria el que le hayan mandado a hacer esta tarea. Lo que viene después, ¿ya? Los caminos de la decepción se van produciendo en el transcurso, digamos, del conocimiento de lo que está pasando, ¿ya? De lo que se está viviendo. Voluntarismo. Voluntad y voluntarismo. Voluntarismo, sí, pero no absoluto. O sea, por eso digo, sí, como elemento crítico. Claro. Yo quiero agradecer mucho que hayas venido, Taro. Quiero agradecer mucho, insisto, por eso lo invitamos. Yo creo que ya están súper entusiasmados los que están escuchando esto, porque hay un esfuerzo muy honesto y porque tiene varias capas. Yo creo que quienes se adentran en esto, yo lo voy a ir terminando en las próximas semanas, lento, porque estamos con mucha pega, pero de verdad que se hace muy entretenido, muy interesante leer Ella no debe morir. Insisto, ponerlo en el contexto más juguetonamente, quizás que lo tradicional, de los ejercicios de memoria, en este caso, no solamente los ejercicios de memoria colectivos, sino individuales, y cómo ese ejercicio de memoria individual tiene finalmente un potencial colectivo. Eso es lo que le agradecemos a Diana Araujo, que también tuvo la apertura para que tú pudieras narrar esa historia con los elementos, por supuesto, también literarios y de ficción. Te quiero agradecer mucho. Voy a decir que esto está, la gente que lo quiera adquirir está en la librería Recoletras, o sea, la librería que tiene la Municipalidad de Recoletras. Recoletras, sí, ahí perfecto. Tiene la opción de comprarlo en línea, ¿ya? Y ir directamente a la librería. Súper.
Eso está entonces en Recoleta. El día lunes, cuando estemos con Matu, voy a hacer recuerdo de esto y la próxima semana vamos a hacer un sorteo. Vamos a sortear uno de estos entre todos los auditores y auditoras de 32 minutos. Taro, muchas gracias por estar acá. Juan Gajardo, te mando un beso, un abrazo también con su editorial Muncún, este espacio abierto para todas las producciones que ustedes hagan, porque las editoriales independientes, lo mismo que los medios independientes, son parte de ese ecosistema, de esa ecología que queremos seguir reforzando para empujar el Chile del mañana que todos queremos. Muchas gracias, Taro, por estar acá. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Espero que tenga como resultado el entusiasmo de mucha gente por leer esta novela. No me cabe ninguna duda. Nos encontramos el día lunes con Alematus acá en 32.